Velocidad 3.0 Multimedios presenta ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Son las 12 del día con 7 minutos. Empezamos un poquito tarde porque ya sabe que nunca faltan los imponderables. Pero bienvenidos a esta emisión número 208 de La Conjura, donde como siempre me acompaña mi maestro y amigo Alfredo Bielma. Alfredo. Buenos días, Carlos. Buenos días, buenas tardes. Y hoy tenemos un invitado especial de allá del norte del estado, el doctor José Kirch Sánchez, amigo entrañable de hace de toda la vida, Pepe, ¿no? Que nos aceptó una invitación aprovechando que andaba por acá, por Jalapa, pues para platicarnos, Pepe, cómo van las cosas desde tu perspectiva, tanto en la ciudad de Poza Rica, que mucho tiene que decirse sobre las circunstancias que vive en las cuestiones del empleo, en las cuestiones de seguridad pública. Tú ya estás residiendo nuevamente allá después de tu experiencia legislativa aquí en la 64 legislatura, que fuiste presidente de la Comisión de Salud. Y además, ¿cómo ves el tema de salud actualmente? Porque tenemos ahí, aquí lo hemos dicho con Alfredo, comentarios con respecto a la actuación del secretario de Salud del estado de Veracruz, que dice que se dejaron abandonar 200 hospitales cuando no hay ni 70, ¿no? Pero bueno, hace 2 días, Alfredo, yo me enteré por los medios de comunicación de una carta de una señora donde se lamentaba de la muerte de su hijo por el SIDA. Y todo porque en el hospital, no voy a decir nombre, por supuesto, pero en el hospital donde estaba no hay retrovirales. Es decir, no hay medicamentos para la atención de los enfermos, que no es un fenómeno local de un hospital determinado en algún lugar del estado de Veracruz, sino que pareciera un fenómeno de todo el estado de Veracruz, incluso a nivel nacional. Algo pasa en el sector salud con el abasto de medicamentos, ¿no? Y ahora con esta nueva política de quitar el seguro popular, de restringir programas de salud pública en ámbito de fortalecer las finanzas tanto del Seguro Social como del ISSSTE, que ya salió uno de sus directores, creo que la administración, a decir que está en riesgo de colapso el ISSSTE. Bueno, pues son temas que queremos platicar con Pepe, pero también, estimado auditorio, pues hay otros muchos más temas, ¿no? El día de ayer, Alfredo, pues la marcha anti-AMLO, que rápido la descalificaron como una marcha fifí, una marcha que no hubo, incluso el secretario de Comunicaciones federal salió a comentar que qué bueno que todos los adversarios, o sea, con sorna, ¿no? Que todos los adversarios del presidente López Obrador habían salido a marchar el día de ayer. ¿Cómo ves este síntoma, pues, de que hay gente que no está de acuerdo con lo que está ocurriendo, ¿no? No, sí, por supuesto, y cualquiera pensaría que esto es una cuestión de generación espontánea. Se convocó por las redes, ¿no? Por la inconformidad de 5 meses de gobierno. Pero no es así, porque López Obrador realmente no tiene de diciembre acá el tiempo gobernando. Empezó el día 2 de julio, ¿no? Después de ganar la elección, sino en los hechos sí disponiendo a partir de septiembre, a través del Poder Legislativo, pues el marco normativo que él requiere para imponer su llamada cuarta transformación. Pero los efectos de todos esos eventos hechos por el ahora presidente de la República, pues ya los estamos viendo, y no es algo de una manifestación
Alay se va o porque no le haya gustado lo que dice todas las mañanas desde su podium mañanero el presidente de la República. No, lo que pasa es que tú, yo y muchísima gente más hemos hecho señalamientos acerca de las políticas públicas que está implementando el presidente de la República, con las cuales pues hemos manifestado que no estamos de acuerdo, como la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México, el tratar de hacer un aeropuerto internacional en Santa Lucía, la construcción de la refinería en Dos Bocas y el Tren Maya, que son sus megaproyectos más prioritarios. Y como estos, como nosotros, que no asistimos a ninguna marcha, pues hay millones de mexicanos. No es lo que dice Jiménez Espriu. ¿No? Sí, no es lo que dice Jiménez Espriu. Salieron todos, es decir, 12,000. Esos son todos. No. Hay millones de mexicanos que no están de acuerdo y estamos muy preocupados por la forma en cómo se descalifica está llevando a cabo sus políticas públicas el presidente. Que si bien se trata, como él lo ha dicho y se lo creemos, y estamos de acuerdo, pues él ganó la elección y quiere no un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen. Pues sí, pero para hacer un cambio de régimen se necesita justamente lo que está haciendo, destruir lo que estaba ya instalado para imponer nuevas formas. Pero realmente lo nuevo, eso que trata de implementar o de implantar, es lo mejor que hay y que México requiere para salir adelante. Lo estamos dudando, la verdad. Sí, fíjate Pepe, que los postulados de López Obrador realmente no están desencaminados. O sea, el combate a la corrupción es un tema que ha lastimado a millones de mexicanos. Y en eso yo creo que hay muy poca gente, salvo los beneficiarios de los regímenes anteriores, que está en contra del combate a la corrupción. Por otro lado, evidentemente la transparencia en el ejercicio del gasto público es un tema muy asociado a la corrupción, pero que es una demanda del pueblo mexicano. Ni se diga en Veracruz, ¿no? Que por cierto, luego vamos a tratar el tema de esta conferencia mañanera del gobernador que dio a partir de las 10 de la mañana sobre dos temas que son relevantes a nivel estatal: la balacera que hubo entre policías federales y estatales el viernes otra vez en Minatitlán, y la compra, que ahora sabemos que es arrendamiento de patrullas, ¿no? De 160 patrullas. Pero bueno, el tema fundamental del cambio de régimen que se está dando a través de ciertos ejes que son fundamentales, como el cambio, el combate a la corrupción, la transparencia del ejercicio del gasto público, la consulta social, pues, para la toma de decisiones, son elementos que de por sí no están mal. Sin embargo, en la operación de estos ejes, en la manera en cómo se quieren llevar a cabo, ahí es donde hay gente que no está de acuerdo. En tu opinión, Pepe, ¿cómo ves el tema? Mira, buenas tardes a todos. Para empezar, nos guste o no, la ciudadanía eligió un presidente que tenemos que respetar, y como le vaya el gobierno a México, nos va a ir a todos. Hay que desearle que le vaya bien. Sin embargo, estoy de acuerdo contigo. Los planteamientos en algunas situaciones que ha manejado han sido mal. Otros han sido buenos. El Tren Maya es fabuloso para detonar la economía, pero hay estrategias, yo no sé si sus consejeros o la gente que lo rodea no lo aconseja bien. Eso de cerrar las válvulas del Huachicol sin haber tenido una reserva de gasolina en el Distrito Federal. Todo lo que tú vas a planear, haces un proyecto, conocemos que tiene que haber líneas de acción, que tiene que haber dentro de ese proyecto supervisión, y que tienes que ir llevando todo paso por paso para que llegues a una meta de planeación y estrategia. Pero eso te lo hacen tus consejeros. Cuando te avientas como el Borras a hacer algo, quieres a cruzar un pantano, no llevas equipo, no llevas nada, y hay víboras, pues te va a llevar el tren, ¿no? Aquí lo importante es que él tiene que tener una planeación para cada cosa que va a hacer. Si hago esto, ¿cuáles son las consecuencias? Si hago el otro, ¿cuáles son las consecuencias? Hay muchas cosas que la ciudadanía no ve bien. Esto de darle la beca a la gente que no tiene empleo, pues hay quienes te dicen, no, qué fabuloso.
Pero hay que decir, espérate, ¿vamos a mantener flojos? ¿Por qué mejor no invierte? No tiene estrategas atrás que le diga, vamos a crear una inversión sobre X proyecto. ¿Qué se te ocurra? A ver, ¿qué quieres? Paneles solares para que todo el mundo empiece a manejar paneles solares y ahorremos energía, algo productivo. Vamos a invertir el dinero del gobierno en vez de darle eso, y ahí los contratamos, y con lo que se venda estamos haciendo un proyecto sustentable que le dé que reditúe para México y que nos pueda empezar a elevar. Como eso puede haber muchos proyectos sustentables, en el campo, en muchas áreas, en la industria. No tenemos un carro mexicano, pues no vamos a meter a eso, ¿no? Va. Nada más te estoy poniendo ejemplos así. Yo creo que ha faltado en ese sentido, y no nada más al señor presidente, una orientación adecuada de que no es un capricho. Para mí se me hace un capricho lo del aeropuerto, porque dijo su palabra, él, lo voy a cerrar. Está bien, ya cumplió su palabra, pero espérate, ahora tienes un conflicto con la gente que está reclamando los terrenos. Espérate, era un aeropuerto que iba a proyectar a México a nivel internacional, ibas a crear ahí miles de empleos, nos iba a dar una oportunidad de desarrollo. ¿Qué tenías que hacer? Ahora voy a concertar, ya llegué, dije, pero a ver, háganlo ustedes, no con el dinero de gobierno. Dale oportunidad, ahora sí, a la iniciativa privada, que lo realice y que se hagan bolas ellos, pero no canceles un proyecto, ni le inviertas a otro que no te va a dar. Santa Lucía no está en condiciones para hacer un aeropuerto internacional. Sin embargo, a veces parece que son caprichos los que se están llevando a cabo y no proyectos que en realidad te vayan a dar una utilidad adecuada. México ya no está para estar experimentando. Nadie te dice cómo vas a gobernar, ni el gobernador sabe cómo va a gobernar, no llega, van aprendiendo sobre la marcha, ni el presidente. Pero tiene que tener gente experta a su lado para poder dar resultados. ¿Cómo te van a calificar, tanto en la historia como tú mismo? ¿Cómo te vas a calificar si no das resultados? Y ojo, eso lo tiene que tener bien presente, porque la ciudadanía es bien crítica. Aquí en México pues, votaron la tercera parte por él, pero los otros 2/3 no. Entonces él tiene que enfocarse a las necesidades de nuestro país para no ir en un retroceso ni caer en conflictos más allá de lo que ya se vio en esta marcha, ¿no? Hay mucho descontento. Y no me digas que nada más fueron 12,000, como dices tú en las redes, estás viendo que cada vez hay más descontento. Están cancelándose programas que ayudaban al beneficio en el campo, en otras áreas, y esa gente está dolida y va a seguir dolida. ¿Por qué no crear proyectos que les pueda ayudar, cooperativas, pero en otro sentido? Hay que copiar lo bueno de otros países, hay que copiar lo bueno. ¿Qué te digo? En medicina, soy médico, el mejor nivel de atención médica en primer nivel lo tiene Cuba. ¿Por qué no copias el modelo y lo empiezas a implementar? Vamos a empezar a subsanar muchas cosas. ¿Por qué no copias lo bueno que hace otro país para desarrollar lo que hace China? ¿Por qué no copias esos modelos y empiezas a implementar en México? Dale confianza al ciudadano. Entonces tenemos que hacer las cosas de una manera planeada, organizada, pero por favor, con metas, con líneas de acción, con programas, con proyectos adecuados y con procesos bien definidos. A ese sentido, la persona preparada te va a hablar y te va a decir, estas son mis líneas, esto es lo que hay que hacer, y esto va a tener, y sus consecuencias, su daño colateral. Cuando no mides tú esas consecuencias, pues estás tirando palazos a la piñata ciegas. ¿Ah? Tienes razón, Alfredo. Tal pareciera que dos temas son los que resaltan en esta generación de la gente que no está conforme con lo que está ocurriendo, ¿no? Uno es la verticalidad de la toma de decisiones, aunque pareciera contradictorio con las consultas que se hacen, ¿no? Ya tenemos la última consulta que se hizo en Juchitán con respecto al tren del Istmo, ¿no? Que fue a mano alzada, igual que la de Poza Rica, que también fue a mano alzada, otra consulta pública que hace el presidente. Y por otro lado, el equipo. Tal pareciera que el equipo es el que está generando esta circunstancia. Recordaba ahorita que decía Pepe del tema del abasto de la gasolina, un problema serio a principios de este año, y que no se previó el abasto, y que evidentemente se toman las decisiones sobre información incompleta, digámoslo de la manera más sana, ¿no? Tal vez la secretaria de Energía o el director de Pemex no le informaron al presidente que no había suficientes reservas para abastecer. Pero detrás de eso subyace un problema que muchos analistas ya lo han señalado, que ocurre quizás en menor medida a nivel nacional, pero que en Veracruz se refleja de manera también sostenida y permanente.
el equipo de trabajo. ¿Cómo ves estos temas? ¿Qué hubiera pasado si en vez del presidente, que el presidente fuera López Obrador, fuera Mitt, y que Mitt hubiera seleccionado justamente a las mismas personas que hoy funcionan como secretarios? Hay gente valiosa, gente con experiencia, ahí está Bartlett, ahí está el propio Jiménez Espriu, que ya estuvieron en esa experiencia. Todo el mundo estuviéramos comentando que es un buen equipo con experiencia. Claro, tiene sus bajas, como, pues, con todo respeto, nuestra cuasi paisana Rocío Nale, que no está a la altura de esa gravísima responsabilidad que tiene. Pero bueno, entonces el problema es que el presidente de la República centraliza todas las decisiones. ¿Qué tal si efectivamente le dijeron al presidente de la República los riesgos del desabasto? Pero simple y sencillamente él no hizo caso. Como no ha hecho caso de lo que dijo ya públicamente el subsecretario de Hacienda, de que el proyecto de Dos Bocas no es viable. No, al menos en este momento. Y si en este momento financieramente no es viable, dentro de 5 o 10 años va a ser simplemente imposible. No imposible, simplemente desechable. Ese es el problema, que el presidente de la República centraliza absolutamente todo. Yo no pudiera imaginarme a un Carlos Ursúa, el secretario de Hacienda, pues decirle, presidente, es que esto no podemos hacer, necesitamos la inversión, hay que hablarle bonito a los inversionistas internacionales, porque para que México crezca al 4% necesitamos 30,000 millones de dólares, y eso solamente tiene que venir del extranjero, aunado aquí no a la hay, inversión ¿no? nacional. Pues sí, claro, no hay suficiente. Claro, entonces ese es el gravísimo problema que vemos, porque el presidente de la República es el hombre equipo, es el que hace todo, no escuchamos una voz paralela a lo suyo, porque él pues simple y sencillamente tiene la agenda, ya dijo todo. es dueño de la agenda con sus mañaneras, ¿no? Y lo peor que imponga la agenda, impone las políticas públicas, aunque no sean las correctas. Y sus colaboradores, bueno, pues con afán de realmente tener la convicción de una transformación, pues le siguen. ¿Hasta cuándo? No sabemos quiénes vayan a desertar con esas actitudes. En lo que corresponde a Veracruz, bueno, pues tenemos un gobernador que está aprendiendo en la práctica, que ojalá tenga el suficiente talento para aprender, que la curva de conocimiento sea lo más corta posible, de tal manera que pueda encontrar en beneficio de Veracruz, el ¿no? camino para el despegue de Veracruz, porque ya tenemos una larga estela de decepciones en cuanto a gobiernos estatales que no han hecho absolutamente nada, y sí en cambio han perjudicado a las finanzas públicas veracruzanas. Y bueno, pues tenemos una infraestructura carretera, hospitalaria y urbana, educativa, etcétera, tercermundista, que la verdad en otros estados nos superan. Tlaxcala nos supera, Oaxaca tiene mejores carreteras, no hablamos de Querétaro, Nuevo León, no, que es otro mundo. Es otro mundo. Entonces, ese es nuestro problema. Ojalá el gobernador, insisto, tenga la suficiente capacidad de conocimiento y de absorber de experiencias para poder hacer un buen gobierno, porque bueno, pues ya 16 años que nos ha ido muy mal, 16 años más otros 4, 20 años, etcétera. Entonces pues ya queremos ver la luz del otro lado del túnel. Sí, fíjate que otro indicador que despertó muchos comentarios entre los analistas fueron los resultados económicos del primer trimestre de la Administración Federal de este año, que es cuatrimestre pues para ellos, pero les tocó diciembre. Está analizándose por parte del INEGI de enero al 30 de marzo. El primer trimestre. Y el primer trimestre del año refleja un decrecimiento del 0.2, es decir, menos 0.2 crece el Producto Interno Bruto del país. El Producto Interno del PIB, como se le llama, o el Producto Interno del país, déjeme decirle, estimado auditorio, para aquellos que no están familiarizados con estos indicadores macroeconómicos, que es la suma de toda la producción de bienes y servicios de un país durante un lapso de tiempo.
Normalmente en México se compara con un trimestre anterior, es decir, de un año anterior. Y este PIB de enero-marzo de 2019 se comparó con el Producto Interno Bruto, PIB de enero-marzo de 2018. Y el resultado de esta comparación nos da saldos negativos, menos 0.2. ¿Qué quiere decir esto? Que la economía no creció. Y si no crece, por supuesto que no crecen los empleos, no crece la infraestructura productiva, no crece el país en la dirección correcta. Y esto lo traigo a colación, Alfredo, Pepe, porque el presidente ha estado sosteniendo sistemáticamente que el crecimiento esperado es del 4% del PIB y que al final del sexenio será de 6%, a pesar de que los analistas, incluso internacionales, que están en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, la OCDE, nos señala otros indicadores que incluso acaban de bajar el estimado del crecimiento del PIB desde del 1.7 al 1.5. Es decir, los pronósticos no son buenos. Y lo que dice el presidente es, pues los descalifica. Dice que volvamos al uso común, él tiene otros números, ¿no? Pero la verdad es que no está creciendo la economía. Y si el primer trimestre del país decreció, solamente le quedan 3 trimestres más al 2019. Y alcanzar un crecimiento del 4% va a implicar un volumen importantísimo de inversión pública y privada. Lo que tú señalabas, por eso recordé este indicador, Alfredo, es decir, ¿de dónde va a salir la inversión? Que evidentemente los economistas sabemos que los mejores y mayores efectos multiplicadores de la inversión están en la obra pública, porque la generación de empleo, el gasto, se da a través del gasto. Bueno, pero ¿qué está haciendo el gobierno en materia de inversión pública? No ha hecho nada más que puros planes y proyectos, quizás porque son 5 meses solamente, ¿no? Pero evidentemente que estas condiciones de inseguridad, estas condiciones hacen que la inversión, sobre todo la inversión extranjera, Alfredo, pues no vea con mucha confianza la posibilidad de invertir en México. Vamos a un corte comercial, regresamos sobre este tema y otro más que ha despertado mucho ruido, el intento de golpe en Venezuela. Volvemos en un instante. La calidad tiene nombre, Universidad IBES. ¿Por qué somos tu mejor opción? Tenemos un sistema cuatrimestral, docentes capacitados, un plan de estudios avalado por la SEP y CEP, las cuotas más competitivas del mercado. Conoce nuestra oferta educativa a través de nuestro Facebook. Encuéntranos como Universidad IBES. También en nuestra página web como www.ibes.edu.mx o ven a nuestras instalaciones ubicadas en Azueta, número 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. También llámanos al 8123456. Bienvenido a la mejor comunidad. Somos Linces, Universidad IBES. Con motivo de la fundación del Puerto de Veracruz, Sociedad 3.0 Multimedios y el Sistema Informativo de la Televisión Cubana se unen para presentar la verdadera historia de la conquista de México, llevados de la mano de Milenis Torres, Premio Nacional de Periodismo en Cuba, y Carlos Luna Escudero, conociendo cada rincón tocado por la ruta de Cortés y entrevistando a los mejores cronistas e historiadores de Cuba y México para llevar hasta su pantalla los pormenores de la conquista de la Gran Tenochtitlan. A 500 años de historia, el documental permitirá conocer todas las escenas y contrastes vividos durante esta famosa travesía y cómo la ambición fue un factor determinante para la victoria española sobre el Imperio Azteca. No se lo pueden perder. Síguenos en todas nuestras redes sociales para saber más detalles del film que se estrenará en Jalapa y Veracruz en el mes de abril.
frecuencia de radio por internet. Sociedad 3.0 Radio. La radio en conexión con el mundo en conexión con la radio. Sociedad 3.0 Radio. Sintonízanos a través de nuestras diferentes plataformas www.sociedad3.0.com y www.ibes.edu.mx, o también a través de Facebook. Encuéntranos como Sociedad 3.0. ¿Qué tal, amigos? Estamos de vuelta. Ahorita en el corte comercial platicábamos con Alfredo y con Pepe el tema de la descalificación hacia un sector importante de académico, que son los economistas, que con las declaraciones del presidente, que donde califica definitivamente a la profesión, ¿no? O sea, habemos muchos economistas, aquellos que procuran siempre incrementar los beneficios de su empresa o de manera personal, y los que pugnamos, por supuesto, porque la justicia social y las oportunidades alcancen para toda la sociedad. Siempre se ha dado esta dicotomía entre los economistas del país, pero evidentemente que esto no quiere decir que no es elemento suficiente para la descalificación, porque incluso los que pensamos que los organismos internacionales están al servicio de la oligarquía financiera, como es, pues no deja de ser respetables sus pronósticos, y sus pronósticos se basan, por supuesto, en métodos muy claros, como saber la inversión pública, el pronóstico de las tasas de interés, el tamaño de la economía, el tipo de gobierno. Hay muchas variables que nos sirven para pronosticar cuál es el comportamiento de la economía a futuro, a mediano, largo plazo, ¿no? Y no escuchar estas voces, Alfredo, se me hace muy temerario porque están indicando ahí que ahí hay un problema de falta de inversión, porque la única manera en que crece la economía es invirtiendo, es ya sea a través de la pública o a través de la privada, pero que haya inversión. Y si por otro lado las calificadoras internacionales también tienen sus reservas con respecto a la confiabilidad de la inversión en nuestro país, pues hacen un cóctel que cuando menos mereciera para los economistas del régimen, para el secretario de Hacienda, para el Banco de México, pues alertar de que hace falta unas acciones en materia de política económica muy definidas para empezar a propiciar la inversión pública. Pero la descalificación, como tú dices, Alfredo, pues está medio... Tal parece que se la pasan descalificando, ¿no, Pepe? No debe de ser así. Yo creo que en ese sentido, volviendo a las cifras que tú mencionaste, el decir crecimiento de 1.8, sí, efectivamente es estancamiento. El decir 1.5, pues ya está cayendo en recesión. O sea, todo el que conoce de economía sabe cómo funciona esto. Pero no podemos dejar que ocurra. Tampoco los capitales extranjeros van a estar constantes. En cuanto vea inestabilidad en el país, el capital extranjero se va a retirar. Tenemos que empezar a preparar nosotros mismos proyectos sustentables, como lo dije hace rato. A ver, ¿qué necesita un país para desarrollar? ¿En qué invirtieron otros países? Pues invirtieron en nanotecnología, robótica, en industrias específicas. No las tenemos en México. ¿Por qué no empezar a crearlas? Eso le va a dar empleo a nuestros jóvenes. Eso le va a dar auge. De a poquita, si quieres. Hay que invertir en el campo. Hay que producir alimento. ¿De qué vamos a alimentar a los mexicanos? Tenemos que estar importando maíz todo el tiempo. Espérate. Pero para eso, ¿qué se necesita? Vuelvo otra vez al equipo de trabajo que te rodeas, que te tiene que hacer tus proyectos y tus planes. No por nada, cuando fui diputado, lo primero que hice, a ver, ¿quién es el mejor aquí para que me ayude con lo de Hacienda? ¿Quién es el mejor para que me ayude con eso? Contraté 3 asesores, busqué los mejores. ¿Y qué pasó?
Hice 28 iniciativas, ya pasé a la historia del Congreso, porque el que más se había hecho en 3 años era un diputado por ahí, te pido carta de 1970. Y eso porque me lo pasó al archivo antes de irme, una semana antes de irme, que querían hacerme por ahí. En fin, como ejemplo, ¿cómo lo pude lograr? Pues júntate con la gente que conoce, que sabe, que te va a ayudar a hacer las cosas de la mejor manera posible y correctamente, y vas a dar resultados. El equipo de trabajo con el que te vas a rodear, yo le diría a mi señor gobernador, con todo respeto, lo conozco, una persona bien intencionada, que tiene ganas de hacer, pero la gente que le rodea tiene que ser la más capacitada. A ver, en este ramo, el mejor para que me dé resultados. No quiero a alguien que me esté, oye, qué bien te ves, ¿cómo? No, eso no te sirve de nada, porque atrás de ti te está juzgando la historia y te está jugando la ciudadanía. La ciudadanía es la que está viendo cómo te desempeñas. Tú no eres experto en todos los temas, pero a ver, mi equipo aquí, seguridad, aquí, salud, aquí, desarrollo económico, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué planes tienen? Está empezando. Es muy temprano para decirle, el aprendizaje es una curva, ¿eh? Claro, no le puedes pedir resultados ahorita en este proceso. Y más si llegas sin experiencia, ¿no? Así es, él se va a dar de topes, pero va a empezar a corregir el camino, porque las caídas y las levantadas te van enseñando. Claro. Los fracasos te van enseñando. Pero el equipo, vuelvo a insistir, el equipo que tienes que tener a tu lado no debe ser de aduladores. Debe ser gente que te diga la verdad en esto, y podemos hacer esto, señor. Y aquí está pasando esto, y abóquese a ver esto. Y tenemos que ver lo otro. Y de esa manera vas a dar resultados. Resultados que en la historia te lo van a juzgar. Sí, sin duda. ¿Cómo ves, Alfredo? Sí, es lamentable, la verdad, lamentable el que el presidente no esté polarizando primero al país con ese tipo de descalificaciones, en vez de contribuir a lo que él llama dar armonía en el país. Pero bueno, pues ya por lo pronto dudo mucho que los inversionistas extranjeros nacionales que en enero había convocado Romo en torno de su gobierno y habían dicho lo apoyamos, señor presidente, pues tengan ahorita serias dudas acerca del rumbo que sigue este gobierno. Deben estar muy preocupados, porque pues ellos pierden, deben tener dinero, y el dinero se está perdiendo, y sus inversiones. Igual, yo me imagino, bueno, Carlos Slim, bueno, pues, capitalista internacional o transnacional, lo que pierde aquí lo recupera en otro lado, ¿no? Inversiones en otro lado, ¿no? Pero hay muchísimos capitalistas, medios, que tienen su inversión en México y que pues no ven que la economía crezca, y si su producción no se va a poder vender porque no alcanzan incluso a exportarla por la recesión también que está afectando al gobierno de los Estados Unidos, pues es un dinero que van a tener parado ahí, que pueden tener menoscabo. Claro. Entonces, cuando uno deposita su confianza en un gobierno, pues precisamente para trabajar en armonía, el gobierno propicia la inversión, acomoda las condiciones para que yo, inversionista, venga a México a invertir, tenga seguridad, tenga la confianza en que mis camiones o mi producto va a transitar por las carreteras sin ningún problema. Pero si en cambio tengo que pagar seguridad porque no roben el producto de y ya vemos cómo están los asaltos en carretera, ¿no? Es un menoscabo a las ganancias, a mis ganancias, claro, que va a afectar a toda la producción, al obrero, al trabajador, al que trabaja en mi empresa, etcétera. Esto es lo que está ocurriendo en México y se está generalizando, y por esto es la manifestación. Si vemos a un Vicente Fox allá en León, bueno, está bien, forma parte incluso de la anécdota, y además hay que reconocerle a Fox que sale a la palestra, da la cara cuando menos, da la cara, dice ¿no? Tarugada y media, pero da la cara, que no se esconde, es el trono Chente. Pero y como él empezarán a salir muchísimos mexicanos más a la calle a protestar si esto sigue como va, porque tú ya expusiste los números económicos del primer trimestre, y como comentábamos en el intermedio, si se repiten en el segundo, pues ya
No van a alcanzar la meta propuesta, ¿no? Y ya no tanto, bueno, ya las metas sabemos que no la va a alcanzar, el 4% está ya en la estratosfera, no, simplemente esa no, ni 2, 1.5 estaría bien. Lo que pudiera estar en efecto es que no lleguemos ni al 1.5. Ahí está, no, esa es la cuestión, ¿no? Porque además ya hemos estado en eso. Ya cuando llega al menos 1, pues ya, sencillamente, pues ya estamos peor que Venezuela. Pero he ahí el riesgo, ¿no? No dije Venezuela por citarlo simplemente, pero ese es un riesgo que debemos tomar como espejo. No debemos ir hacia allá. México es muy rico, el presidente puede aún recomponer el barco, lo creo difícil, porque él no nos está engañando, nosotros ya lo conocemos desde su campaña. Ganó y ganó bien, eso es indiscutible. Pero el hecho de que haya tenido el 52% de los votos no le da derecho a llevar al país a la bancarrota. No, gravísimo. Y yo espero que no sea así. Y como tú bien dices, Alfredo, México tiene otra ruta muy diferente a la de Venezuela. Que por cierto, este país acaba de vivir un grave conflicto ante un intento de asonada, digámoslo así, por parte del que se dice presidente encargado, Juan Guaidó, que fue a liberar con algunos militares a otro opositor venezolano, y que invitaron al ejército a que se rebelara contra Maduro, ¿no? No les funcionó. Sin embargo, pues la situación en Venezuela está totalmente polarizada. Y cuando hablamos de polarización aquí en México, es que se está descalificando a un sector de la población o de la mafia del poder, como le llaman, y que está generando, por supuesto, entre los mismos mexicanos una polarización que no es buena para nadie. México tiene, como tú bien dices, Alfredo, tiene muchos recursos, tiene otro camino. Seguramente el presidente López Obrador está pensando que hay que romper esquemas para poder implantar un nuevo régimen que beneficie a la mayoría de la población de nuestro país. Es difícil, por supuesto, todo cambio de régimen es un proceso complicado. Y más con las características, la multiculturalidad, las diferencias en el desarrollo económico de un país como México, donde tenemos un atraso significativo en el sureste del país, mientras que el centro y el norte están creciendo a niveles importantes en sus economías, que donde llega la inversión privada es justamente en el centro y en el norte del país, y que el sur ha sido la zona más olvidada. Quizás sea una de las razones fundamentales porque el presidente López Obrador esté pensando en inversión pública en el Tren Maya que decía Pepe Kirch, en el tren del Istmo que conecte a Salina Cruz con el puerto de Coatzacoalcos aquí en Veracruz, la refinería de Dos Bocas ahí en Tabasco, y tantas inversiones que quiere hacer en nuestro país. Pero bueno, es un tema que vamos a verlo durante los próximos meses y años, hasta dónde se puede consolidar una política económica de detonar la inversión pública en el sureste del país. Vamos a un corte comercial y de inmediato estamos de vuelta para hablar ya sobre los temas de Veracruz, lo que hoy declaró en su conferencia mañanera el gobernador Cuitlava García Jiménez, y lo que nos reste de tiempo se lo dedicamos al sector salud aquí con el doctor Pepe Kirch Sánchez. En un momento estamos con ustedes. Universidad Martí. Educación de clase mundial. Únete a nosotros y forma parte de nuestra comunidad educativa. Contamos con licenciaturas, maestrías y doctorados. Nuestra dirección, calle Costa Rica, número 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. O pide informes al teléfono 782-822-3350. Encuéntranos en Facebook como Universidad Martí y en nuestra página web www.umarti.edu.mx.
Forma parte de nuestra comunidad. Universidad Martí. Educación de clase mundial. La calidad tiene nombre, Universidad IBES. ¿Por qué somos tu mejor opción? Tenemos un sistema cuatrimestral, docentes capacitados, un plan de estudios avalado por la SEP y CEP, las cuotas más competitivas del mercado. Conoce nuestra oferta educativa a través de nuestro Facebook. Encuéntranos como Universidad IBES. También en nuestra página web como www.ibes.edu.mx o ven a nuestras instalaciones ubicadas en Azueta, número 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. También llámanos al 8-123-456. Bienvenido a la mejor comunidad. Somos Linces, Universidad IBES. Bienvenidos a la mejor frecuencia de radio por internet, Sociedad 3.0 Radio, la radio en conexión con el mundo en conexión con la radio, Sociedad 3.0 Radio. Sintonízanos a través de nuestras diferentes plataformas, www.sociedad3.0.com y www.ibes.edu.mx, o también a través de Facebook. Encuéntranos como Sociedad 3.0. De vuelta estamos, estimado auditorio. Ahora sí, los temas locales, Alfredo. Fíjate que, Pepe, durante la última semana 2 hechos fueron relevantes para la opinión pública en Veracruz. Primero, bueno, venimos de que el Viernes Santo, el Viernes 13, fue el 13, no recuerdo que todo, fue un Viernes Santo. En Minatitlán, la matazón que hicieron de 13 personas, un bebé incluido, por un grupo delincuencial que iba a buscar a un transvesti o transgénero, no sé qué sea, pero que tenía 2 bares en Minatitlán y que vendía aparentemente droga de un grupo contrario. A raíz de eso, pues se alborotó todo el tema de la seguridad pública aquí en Veracruz, que siempre ha estado alborotado. Y el presidente fue a Minatitlán, el presidente López Obrador fue a Minatitlán, y ahí ordenó, sin adelantar, fue un parto prematuro de la Guardia Nacional, porque todavía no estaban dictaminadas las leyes reglamentarias, las leyes secundarias de la operación de la Guardia Nacional, pero ordenó que un contingente de más de 1,000 guardias se apostaran justamente en Minatitlán, porque en esa zona, Mina, Coatzacoalcos, Cozoleacaque, Las Choapas, Agua Dulce, el tema de la seguridad pública, Acayucan, es un tema verdaderamente relevante para todos. Los acontecimientos de sangre, de asesinatos, de robos, de secuestros están a la orden del día. Bueno, se pone ahí un destacamento de la Guardia Nacional de más de 1,000 personas, y el siguiente viernes hay un incidente. Es decir, este viernes último, con la Guardia, ya con la Guardia Nacional. Se tirotean. Es un incidente poco claro, porque aunque hoy el gobernador haya salido en su conferencia mañanera a decir que eran guardias, bueno, no eran guardias para empezar, sino agentes federales que están destacados en Minatitlán y que estaban francos.
y que estaban en una cantina y que el incidente fue con una persona de un delincuente, presuntamente de un delincuente, ¿no? Que murió, pero el resultado es que murió también policías, tanto federales como estatales. Bueno, este acontecimiento se extrapoló porque nadie salió a declarar qué es lo que había pasado realmente este acontecimiento. Hoy el gobernador sale y da esta declaración, ¿no? Es decir, fue un acontecimiento infortunado de algunos agentes que no son de la Guardia, que estaban destacados agentes federales, que tuvieron un incidente. Sigue estando poco claro, porque a mí no me queda claro qué pasó. Y otro acontecimiento también fundamental. La semana pasada, en un acto protocolario muy bonito ahí en la Academia del Lencero, se presentan 160 nuevas patrullas. 160 nuevas patrullas que el gobierno del estado, en su afán por supuesto de atacar a través de estas medidas de acciones a la delincuencia de nuestro estado, pues presenta 160 nuevas patrullas al servicio de la Secretaría de Seguridad Pública, pero que sobre todo bien equipadas. Y habla de un monto de inversión de 210 millones de pesos. 210 millones de pesos por 160 patrullas. En Veracruz tenemos un periodismo muy acucioso. Sí, de inmediato, varios compañeros de la prensa se ponen a hacer números y a preguntar en las agencias cuánto cuesta un vehículo, una camioneta de estas, creo que son Ford 150, algo así. Pues resulta que las camionetas tienen un valor menor de los 500,000 pesos. Digo, comprar 160 pues implica una inversión fuerte, pero aún equipadas, lo más que se calcula que pudieron gastarse por unidad son 600,000 pesos. 600,000 pesos por patrullas, que por 160 pues nos da un número muy menor con los 210 millones que dice el gobernador, porque lo anunció el gobernador, que implicó la compra de estas patrullas. Pues se despertó cualquier cantidad de comentarios, ¿no?, al respecto, justamente porque no daban los números. Hoy el gobernador sale en esta misma conferencia mañanera a precisar el tema. Nos dice que en realidad compraron 50 y que las demás, es decir, 110, fueron arrendadas por el gobierno del estado. La asociación de los que venden autos en Veracruz y Tabasco se quejan que porque no se les dio el contrato a ellos, sino a una empresa fuera del estado de Veracruz, y que los impuestos y que una compra de esta magnitud hubiera generado mucho beneficio para la economía veracruzana y que no se les tomó en cuenta. Hoy el gobernador dice que sí se invitaron unas agencias y que los precios fueron demasiado altos, ¿no?, que los encontraron mejor por otro lado. Pero el tema, Alfredo, Pepe, es realmente a través del arrendamiento genera ahorros para el gobierno del estado, en el caso de las patrullas, y realmente este acontecimiento en Minatitlán, el tiroteo entre policías, no genera más disturbio al interior de una política pública que no está dando resultados. ¿Cómo ves, Alfredo? Sí, en lo que respecta al tiroteo en Minatitlán, pues eso ya está contaminado porque por las versiones, ¿no? Por las versiones, ¿cuál es la verdadera, la correcta? Pues la del gobernador, la de los reporteros, la versión que corrió casi inmediatamente después de que sucedió, de que era una confusión. Ya la versión, la que escoja la que uno quiera, pero la del gobernador, que es la oficial, pues sí tiene importancia porque la dice el gobernador, ¿no? Y si no se le da crédito, pues pierde el gobernador. Es el crédito de un gobernador, ¿no?, que a lo mejor dice la verdad, pero ahí hay a lo mejor. Ahí hay a lo mejor porque ya no corresponde con las versiones pasadas.
a mí me extraña el gobernador ande dando este tipo de declaraciones cuando Sí. tiene un gabinete, Y además, un secretario de Seguridad Pública y un secretario de Sí. Gobierno que deberían ser los encargados de pero aclarar además este da tema. una versión casi una semana después de que acontecieron los hechos. Es decir, después de que ya corrieron 20 versiones. La población, y sobre todo allá en Minatitlán, tiene su versión, habrá que creerles a ellos quizá, o porque lo diga el gobernador tenemos que darle crédito a él. Ahí la cuestión, pero bueno. Y otra vez el gobernador, ahora respecto de la compra de las patrullas, ya no fue compra, es arrendamiento. ¿Por qué no lo dijeron desde un principio? Desde un principio. Y los números simple y sencillamente no les cuadran, no les salen. Ahí también ya está viciado esto, ya está viciado y ahora él dice que habrá que ver si realmente consultó a los distribuidores locales, porque además pues tiene que enseñar. Y hay una el trato. declaración pública de ellos, Sí, que no por se eso, les pero la consultó palabra, también, ¿eh? fíjate, ya la palabra no basta. Entonces, bueno, que exhiba el documento, que es el válido, en donde se diga efectivamente qué es lo que sucedió, o es arrendamiento, o es compra, se consultó, pues a ver ahí por constancia a través de oficios, en donde a quienes consultó por parte de los distribuidores, pues les hayan dado el precio Así que es. pedían. Eso sí, es decir, hay constancias, debiera haber constancias, y deben, sobre todo, de exhibirlas para poder transparentar un asunto que es de una opacidad extraordinaria y que ya por ahí se habla de que un primo del gobernador es el que hizo el gran negocio. Entonces, bueno, para diluir todo ese tipo de sospechas, pues que muestren los documentos, porque la palabra no basta. Así como están Ya las no, cosas. Ya no, desafortunadamente. Y esto es gravísimo cuando el gobernante pierde crédito. Es difícil. Y no es que intrínsecamente lo pierda Cuitláhuac, lo ha perdido su gabinete Ramo. Es decir, mucha gente ya está pidiendo que Hugo Maldonado se regrese a Nuevo León, porque no está dando resultados. No se ve una estrategia de seguridad pública en Veracruz. Tal pareciera que se está apostando todas las canicas a la estrategia federal, que es evidentemente a través de destacamentos de la Guardia Nacional y una serie de cosas. Y el secretario de Gobierno pues está muy disminuido políticamente por todas las acontecimientos que han ocurrido con respecto a la actuación de este señor, de Eric, ¿cómo se llama? Cisneros, ¿no? Pues simplemente ya no tiene algo que para un político es fundamental: credibilidad. Si no tiene credibilidad, pues de poca utilidad para el gobernador. Por eso el gobernador tiene que salir en persona a dar estas declaraciones, también corriendo el riesgo de que pierda credibilidad, porque la gente, la sociedad, ya muy poca, cree en las palabras, lo que tú estás Cuando diciendo. viene a ser la última instancia. Claro, pues él es el jefe del Ejecutivo, Claro. ¿no? Pero si no tiene esa contraparte que Pepe ha señalado aquí también, que es el equipo, pues entonces está cabrón, ¿no, Pepe? No, pues sí, es como en todo, es como en un empleo, simple y sencillamente. Si yo en un empleo no sirvo y no doy resultados, pues me van a correr. ¿Sí? Yo esperaría de la seguridad, que no pertenezco a ciudad, pero yo esperaría que en cada ciudad tuvieran sus destacamentos, entradas y salidas del control de todo, y que en algunas zonas se establecieran sus destacamentos para proteger de X o determinadas, como lo hacen. Vuelvo a tomar ejemplos de otros lugares, ¿no? Para dar resultados. ¿Por qué? Porque tienes a la población con más confianza cubriendo ciertos núcleos o ciertas colonias con determinados destacamentos, claro, cubriéndolas. Y yo no veo una estrategia de seguridad como tal, a pesar de que pues sé que hay comunicación vía satelital, sé que hay, o no quieren, o en realidad no pueden, o qué pasa, ¿no? Te quedas tú preguntando, bueno, pues yo simple ciudadano que pienso tantito las cosas, yo haría esto. Esperaría que cuando menos para tener cierta seguridad mi ciudad estuviera blindada en las salidas, en las entradas, para que cualquier situación que ocurra pues tengan bloqueado y puedas tener esa oportunidad de atrapar a un delincuente. Y no lo encuentro. O la seguridad en ciertas zonas donde pasa algo y puedas decirle a un destacamento ahí cerca.
tu colonia o de tu zona donde ya está pasando esto, y que organicen a los vecinos para decir, ahí no tengan miedo, cualquier situación avísenos de manera anónima y nosotros vemos. ¿Quiénes se enteran? En tus vecinos, ¿quién llega en determinado momento? Y llega ostentoso, y llega, o ves anormalidades en tu vecindario. Los mismos vecinos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues organizarnos la sociedad, pero tienen que coordinarnos las fuerzas de seguridad, y ahí se van a dar resultados. Si no, pues está el ¿quién sabe? acontecimiento de Agua Dulce, Alfredo. Fusilan a 3 personas ahí, y sale el gobernador a declarar también, y esto de verdad que con justa razón, ¿cómo es posible que uno de esos personas que fueron fusiladas, porque fueron linchadas, fueron fusiladas, pues, ya tenía 4 ingresos, 4 aprehensiones y 4 liberaciones, ¿no? Dices, bueno, y además responsabilizando al fiscal de este tema, ¿no? Es decir, el conflicto entre la fiscalía y el gobernador, que ya no es entre el gobierno del estado y la fiscalía, sino entre Jorge Winkler y Cuitlao García Jiménez, pues genera este tipo de ruido. Está haciendo daño, eso le está haciendo daño a Veracruz. Pero además lo peor, dice el gobernador, el fiscal los dejó libre, y el fiscal responde, no le correspondió a la fiscalía estatal, fue la federal, sino ¿no? a la general de la República. Entonces toda esa confrontación pone en evidencia, y volvamos a lo mismo. El gobernador tiene que ser siempre la última instancia, el que dirima finalmente una situación, no el que tenga que salir, como ya se estableció aquí, a declarar lo que sus colaboradores de cada ramo debieran decir. Pero también esa es la cuestión de querer hacer lo que el presidente haga, y pues cada quien según su estilo, y si no se tiene en un estilo propio, pues hay que copiarlo, pero pues de alguien o de un patrón de mejor estilo, no, porque si no, pues vamos a estar igual. Sí, lo cierto es que en Veracruz hay efervescencia por los acontecimientos que estamos viviendo en materia de seguridad pública que no paran, o sea, todos los días hay asesinatos, secuestros, levantamientos, cualquier cantidad de hechos ilícitos. Y por otro lado, pues este acontecimiento de las patrullas que de verdad levantó ruido, y que mucha gente señala ya como el primer indicio de que, si bien el gobernador es honesto, es un personaje honesto, digo, los que lo conocemos sabemos de su integridad, pero que de su equipo de trabajo, quién sabe. Nadie mete a las manos por su equipo de trabajo, y más por aquellos que tienen antecedentes no tan claros, y algunos otros que manejan los recursos. Pero en fin, como última etapa de este programa vamos a ver el tema de salud pública. Híjole, no, es que de verdad eso es, digo, Veracruz tiene muchos problemas, pero uno quizás de los más sensibles, Pepe. Tú fuiste presidente de la Comisión de Salud Pública del Congreso, eres médico de profesión, has sido director de hospitales y de no sé qué tantas cosas. O sea, tú sabes que la salud pública es un tema de verdad sensible para la sociedad. Y lo que estamos viviendo en Veracruz es una serie de acontecimientos también, digámoslo de la manera más suave, desafortunados. En declaraciones sin sustento del secretario, porque esa es la verdad, y lo tenemos que decir tal cual. O sea, es increíble que no esté informado el señor de lo que está pasando. Tú sacaste un comentario aquí en nuestro portal, Alfredo, que me dio mucha risa, pero dentro de esa risa iba la tragedia, ¿no? Decías que una declaración del secretario donde decía que no había desabasto sino falta de medicamentos, ¿no? Se dices, cabrón, no, pues esta retórica, dices, carajo, ¿no? ¿Cómo es posible? A ver, Pepe, tú tienes una radiografía más cercana a este tema. ¿Qué pasó durante la administración anterior? Se abandonaron hospitales, como dice el secretario, que estaban como elefantes blancos ahí, los 200 hospitales, que él señala, y con el abasto de medicamentos. ¿Qué explicación le das a esto? Mira, son 59 hospitales que se estuvieron remodelando. Sí hubo inversión en el sector salud, hay que reconocer, o sea, tenemos que tener
reconocimiento. La objetividad, ¿no? Para decir las cosas. Se hizo inversión, y te puedo decir, en Costa Rica fueron 45 millones, se remodeló un área de urgencias, pediatría, oncología, se invirtió en varios hospitales, y a mí me tocó ir a la inauguración de algunos de ellos, donde se hicieron, pero falta mucho. El daño que se generó en el gobierno anterior, y no porque le haga retórica al punto, pero sí se generó mucho daño, mucho desfalco. Yo no sé, eran héroes los que estaban subsistiendo el sector salud, y mi reconocimiento hacia ellos, porque la verdad todo lo que pasó en ese periodo fue muy difícil. En este periodo de 2 años de Miguel Ángel Yunes hubo inversión en hospitales, fue un sector muy sensible para él. Y a mí pero me igual consta, estaban de medicamentos, ¿no? Pero no, fíjate que no. Yo tenía el récord de cada área, donde me llegaban, porque lo tenía muy en contacto con el secretario de Salud, con Irán. A ver, oye, en tal área está en el 82, en tal área está en 90, oye, pero aquí faltó. Por lo que ahorita te puedo decir que los retrovirales o lo que están diciendo no es culpa del secretario de Salud del Estado, no depende de él. Por favor, tampoco le carguemos pulgas al que no le corresponde. Eso es a nivel federal. Todo el medicamento que te llega para tratamiento de SIDA es a nivel federal. No depende del Estado. Esa carencia de medicamentos, a lo mejor él no lo explicó bien, pero debió de haber dicho que no le correspondía al Estado esa compra o sino que simplemente está atenido a lo que le manda la Federación, que ya tienen ellos sus controles a través, pues, de sus registros que tienen, ¿no? En todas sus clínicas. Y bueno, que sí es un hecho de que se han faltado cosas y que no se han hecho, que a partir de enero, por ejemplo, la ley de la modernización del sector salud, que debe empezar con el expediente clínico, una ley que precisamente yo promoví, debería de empezar ya para modernizarlo, pues no ha empezado. Que sí está escrito por ley, porque lo sacamos y fue mi amigo Ernesto Cuevas y lo apoyamos, para que por ley no faltara medicamento en los hospitales, que se tuviera que comprar en determinado momento. Pues sí está, pero está en letra muerta en muchas cosas. Hay muchas leyes que dices tú, bueno, pues ¿por qué todavía no le están echando marcha para adelante, ¿no? Yo espero que lo que digo ahorita efectivamente ya esté caminando, y me por el bien de Veracruz y de todas las zonas, pero sí falta ese detalle de querer hacer las cosas, de analizarlas, ver el presupuesto. Conocemos lo que existe el presupuesto del sector salud, no lo voy a mencionar, ya está, lo pueden ustedes verificar en las páginas correspondientes. Sin embargo, se tiene que administrar bien y tiene que ir siempre en beneficio de la ciudadanía. Es a la que no le, como dije hace rato, el sector salud, la primera etapa es la bien importante, porque es la que está atendiendo 70%, si tú quieres, de la población. Otro porcentaje se va a los hospitales, la preventiva, otro porcentaje se va a la consulta general. Otros hospitales, ya te va al segundo nivel, pues ibas a atender el 22% promedio, según las cifras que yo tengo, y ya en tercer nivel lo demás. Y el más caro, pues es el tercer nivel. Sí, la especialización, ¿no? Claro, las atenciones de los pacientes con cáncer, todo lo que requiere, y los insuficientes renales, todo lo que requiere un gran inversión de dinero. Pero ¿a dónde te tienes que ir abocando por etapas? Tú tienes que hacer una planeación, una proyección, para llevar un proceso definido con ciertas líneas de acción, ir concretando metas, una por una. En determinado tiempo, a corto, mediano o largo plazo, tienes que ir obteniendo resultados. Y yo creo que esa planeación es la que todavía está en proceso, ¿no? A mí me gustaría haber ya concluido. Sé que no lo van a hacer porque el software para la modernización que ya tienen el ISSSTE, lo tiene el Seguro, lo tiene PEMES, no lo tenemos en el sector salud, para modernizar el expediente electrónico y que tenga pues los resultados de tus laboratorios, de tus rayos, lo que te hayas hecho lo tenga en una computadora tu médico. Eso no tenemos todo ese alcance, y ya por ley ya está, que ya lo tenía que tener el sector salud iniciando el proceso, no que ya lo tenga ya. Se tiene que llevar 3 años ese proceso. Sí, pues no, claro, porque no era querer decir el doctor que les dijo, no. Eso es un proceso que se va a promedio 3 años, pero ya tienen que empezar a estar viendo quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, cómo se va a establecer, por dónde van a empezar, si hay un plan piloto por acá, porque tienen que hacer las pruebas correspondientes, ¿no? Para que encaje con el sector salud correctamente a nivel federal. Y puedas conocer tú qué tantos medicamentos tienes en ese momento, el médico sepa qué tantos medicamentos tienes en farmacia, a qué hora le puedes consultar para que te puedan programar un estudio de rayos X o X estudio. Sí, eso facilita mucho. Fácil, pero increíblemente. Porque tienes muchas mermas en ese sentido. ¿Cuánto te vas a ahorrar en estudios en placas y en estudios cuando te lo van a hacer digitalmente? O sea, por eso la proyección de las cosas tiene que ser en base a costo-beneficio. Y el costo-beneficio requiere un proyecto, requiere un plan, requiere un estudio. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, pues yo me gustaría ver que las cosas vayan caminando. Yo no digo que no puedan los que están, sí, nada más que tienen que organizarse. Y si no
tienen a alguien que les ayude, pues tienen que buscar a alguien que es experto en la materia, como dije hace rato, que refuerce el equipo para que el equipo dé esos resultados que se necesitan. Punto. Nada más. Claro, pero Alfredo, con este secretario que tenemos, pues quién sabe cómo nos vaya, ¿no? ¿Tú cómo ves? Pues, a propósito de los retrovirales, hoy justamente aparece una noticia en donde él no aclara que eso le corresponde a la federación. Él dice, vamos a comprar. Es decir, no se van a terminar los retrovirales, porque además ya hay mucha queja de quienes necesitan de los retrovirales y que están muy preocupados. Incluso, pues tú ya lo señalaste, que de una persona que había muerto por la falta de la medicina. Es decir, no se ha llegado aún a esto, pero está a punto. Y lo sabe el secretario. Bueno, pues es capacidad de gestión. Pues ya se está terminando el abasto, pues hay que ir a México, oiga, pues un préstamo, lo que sea. A ver de dónde está sobrando. O déjenme comprarlo, ¿no? O déjenme comprarlo, por supuesto. Esto es capacidad de gestión. Hay una serie de elementos que permiten hacer un análisis que desemboca en esto. Hay mucha simulación, hay mucha administración, es decir, el desvío, o no desvío, la aplicación del gasto público en materia de salud se va más al área administrativa, y esto es gravísimo. Estamos gastando más por burocracia que lo que se destina a atención médica, ¿no? Sí, esto sí es definitivo. Simulación. Se inaugura, por ejemplo, en Veracruz, o el gobierno anterior, la llamada hospital, ahora hospital infantil. No es un hospital infantil, se llama hospital infantil, se llamó torre pediátrica, pero no, lo único que hicieron es pasar el área infantil del hospital regional a ese edificio, y el personal que estaba en el hospital regional se pasó a ese edificio. Esto es una extensión del área infantil del hospital regional, pero no es un hospital infantil, con todo lo que esto implica. Esa es una simulación. Es simulación, por ejemplo, inaugurar el edificio para un hospital en Tatahuicapan, ponerle 2-3 aparatos durante la inauguración, y una vez que se va, retirarlo. Y el presidente municipal dice, pues esto es un armazón, es todo, no está funcionando. Y como esto hay muchísimo en ese sector. Si el presidente de la República dice, bueno, lo dijo Alemán, pero Alemán fue más auténtico, digo, yo estoy dejando un sector salud del primer mundo. Exageraba, por supuesto, pero estaba dejando una infraestructura de 59 hospitales. Entre ellos estaba el CECAN, el Centro de Cancerología, uno de los mejor equipados en toda la República en ese entonces. Ahora ahí tienen muchos aparatos que no sirven, ¿no? Vino Duarte, un abandono absoluto, todo el dinero del Seguro Popular, no todo, la mayor parte se desvió, no le llegó a los pacientes del CECAN, y fue un abandono en Papantla. Se escogió un terreno inadecuado para construir, y ahí está. Sí, como esos varios, yo fui a visitar varios y te diré, el que está en Nautla vacío es una en Perote se hace un edificio casi junto a una planta de tratamiento. Eso no es posible. En Nautla, en un lugar simplemente que está allá como a 2 kilómetros de cualquier edificio, y ahí está el edificio abandonado. Todo ese dinero es un recurso público, un gasto público tirado a la basura. Dinero ha habido, insisto, dinero ha habido en México, pero cabe aclarar que fue con Duarte. Bueno, sí, no, sí. Con Fidel dejó el de Nautla. Fidel dejó el de Nautla, Duarte dejó el de Papantla, y el de Perote. Y en Perote le dijeron, mira, te vamos a hacer un hospital, alcalde, tu responsabilidad nada más hace el acceso. Bueno, pues el alcalde hizo el acceso, que por cierto ya no sirve porque ya se echó a perder, y el hospital allí está. Esas son las cosas del sector salud veracruzano. Terrible, ¿no? Terrible. Pero bueno, se nos ha agotado el tiempo. Pepe, gracias por acompañarnos a este programa de La Conjura. Ojalá vengas más a menudo a Jalapa, no, ahora que ya estás atendiendo
pues tu consultorio, ¿no? Sabe, Tu con consultorio consulta, allá en lo la que ciudad de me Poza gusta, Rica. Un saludo a operando y todos tal. nuestros paisanos de Poza Rica, con mucho gusto. Les mandamos un saludo muy afectuoso. Y pues Alfredo, se nos fue el tiempo. Se nos fue la 208 edición. Así es. Así es que nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias por el favor de su atención. Hasta el próximo lunes. Sociedad 3.0 Multimedios presentó